Y bueno, una vez ya leído el problema, ¿no? Una gran ayuda es considerar la primera situación. Tenemos dos esferas, una de masa M1 y otra de masa M2, que inicialmente están comprimidas, ¿no? Pues mediante un resorte. Sin pérdida de generalidad podemos decir de que esa, vamos, compresión, que esa deformación, delta de x tiene un valor de x. Fijamos un sistema de referencia en la masa M2 y lo mantenemos fijo. Prácticamente la masa M2 actuaría como una pared, por así decirlo. Y entonces, claro, liberamos la masa M1 y como no está pegada propiamente dicha al resorte, esta logra soltarse. Y también, como la masa M1 no se encuentra sujeta al resorte, no existe una inercia, de tal forma de que el resorte a lo más se va, vamos, a estirar hasta su longitud natural. Y una vez llegado a este punto podemos imponer que no existe fricción, cosa que la energía mecánica se va a conservar, en particular la energía cinética con la energía potencial elástica. Hacemos la ecuación y hallamos x en función de b0. Y bueno, para el segundo caso, en donde las dos masas se dejan libres luego de una compresión en el resorte, podemos pensar en ese tránsito que las fuerzas, en particular elásticas, que actúan sobre la masa M1 y M2, se ven compensadas por esa reacción por parte de la masa M2 al mismo resorte, cosa que de ahí se nota que el impulso en vector, como se define, que es igual a la fuerza resultante por esa variación en tiempo, va a tener que ser cero por lo anterior. Pero también se define como la variación de la cantidad de movimiento lineal. Y claro, si en esa variación consideramos en particular como la cantidad de movimiento inicial, pero del caso que estamos analizando, sería cero porque tanto las masas como el resorte están en reposo, y por tanto ese impulso va a tener que ser la cantidad de movimiento, pero en un instante de tiempo arbitrario, pero después del inicial, ¿no? Escogemos un instante de la situación arbitraria, entablamos un sistema de referencia también arbitrario, y como la cantidad de movimiento debe ser cero, para esa situación en particular armamos la ecuación, dividimos entre las sumas de las masas, y como la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ese diferencial de tiempo, que es una variación de tiempo muy pequeña, podemos no pasarlo, como multiplicar por el cero va a seguir siendo cero, integramos desde una posición inicial a una posición final para cada uno de los pequeños diferenciales de posición, tanto para la masa 1 como para la masa 2, y la integral así definida simplemente va a ser la diferencia de los extremos. Estamos hablando de vectores, y es fácil ver que ordenando tenemos que la posición del centro de masa respecto a ese sistema de referencia en un instante inicial va a tener que ser igual a su posición pero en un instante final, o sea que el centro de masa para un sistema de referencia arbitrario, inercial y fijo al laboratorio no va a tener que variar respecto a su posición, pues no. Y una vez llegado a este punto, estudiamos el resorte propiamente dicho, hacemos un acercamiento a una longitud diferencial de resorte que prácticamente es recta, y claro, como el resorte ya está comprimido, la fuerza que ésta ejerce a la masa va a tener que ser hacia afuera, por así decirlo, en la dirección del Y positivo, pero como el resorte recibe la reacción, esta fuerza va a tener que tener sentido contrario, y su dirección sería para el Y negativo. Y así visto, con esta deformación tan pequeña de longitud diferencial de X, lo que vemos es que para el resorte, este recibe un esfuerzo, pero de conversión. Y en ese contexto es bueno saber que en física superior existe una relación antes del límite elástico, es decir, antes de que el esfuerzo sea tal como para que el resorte se rompa, o en general para que los materiales cumplan ecuaciones no lineales, donde naturalmente se tiene que ese cociente entre el esfuerzo con la deformación unitaria cumple una proporción directa y es constante, igual a un valor conocido como el módulo de Young. Y el esfuerzo como un valor escalar se define análogamente a la presión, como ese diferencial de fuerza que actúa sobre un diferencial de área transversal. En particular, claro, estamos considerando como diferencial de área transversal a esa área de sección transversal del resorte. Y la deformación unitaria como ese pequeño incremento, en este caso pequeña compresión, este diferencial de X, respecto a la longitud natural, o la longitud que tiene anteriormente a ello, que sería L. Hacemos un reordenamiento de ello y tenemos que la fuerza así definido antes del límite elástico es una ecuación lineal de la deformación. Y en particular donde esa constante K lo podemos llamar como ese módulo de Young por la diferencial de área sobre esa longitud antes de la deformación. Claro, esa longitud lo podemos pasar a multiplicar, pero el módulo de Young por el diferencial de área es pues una constante. Así que existe una relación inversa entre la constante de elasticidad con esa longitud natural, Y bien, como vimos anteriormente, el centro de masa para cualquier sistema de referencia fijo en tierra se encuentra, como una pared ahí fijo, como una barrera, y el sistema en sí sería equivalente a dos sistemas masa-resorte, no sujetos, pero separados cada uno por su cuenta. Y también para el sistema original, una vez se liberan las masas, el centro de masa sigue quedando fijo y podemos entablar para una situación ideal, en donde se encuentre en su longitud natural, que la longitud natural de resorte es igual a la suma de las longitudes naturales de cada uno de los sistemas masa-resorte, es decir, de cada porción de longitud natural de el resorte en sí, modelado si es que el centro de masa fuese una especie de pared. Y por lo visto también anteriormente, la física superior nos pide que esa constante de elasticidad sea inversamente proporcional a la longitud natural. Y obviamente, entablando para el sistema en general como para cada uno de sus componentes equivalentes, que son los dos sistemas masa-resorte, M1 y M2, cada uno con su porción de resorte, claro, va a cumplir la misma relación, porque el módulo de Young va a ser el mismo, porque estamos hablando del mismo material, y también porque el diferencial de área de sección transversal va a tener que ser el mismo, porque es el mismo resorte, pues, ¿no?
Más aún, si para el sistema de referencia ubicado en el centro de masa, porque hemos impuesto ahí un sistema de referencia dado que está fijo, hacemos la posición del centro de masa respecto al centro de masa, evidentemente este va a ser 0. Y por la definición vectorial del centro de masa, claro, tenemos que ese numerador va a tener que ser 0, y por tanto la masa 1 por la longitud natural 1 va a tener que ser igual a la masa 2 por la longitud natural 2 para la situación ideal, ¿no? Que sería la primera, en donde se encuentra todo en longitud natural. Y es fácil ver, ¿no?, que a partir de esas tres ecuaciones podemos encontrar las longitudes naturales de los sistemas componentes que son equivalentes al sistema original y sus respectivas constantes de elasticidad. Y ahora sí, analizando, claro, tenemos que inicialmente, para este segundo caso, ¿no?, se encuentra ya comprimido el resorte junto con las esferas de masa M1 y masa M2. Y pues claro, inicialmente, como hemos visto, ¿no?, y considerando que la deformación es la misma que para el primer caso, entonces esa deformación delta de x tiene que tener también el valor de x. Y claro, la longitud total del resorte para esa situación, una vez ya comprimido, sería, por una parte, ¿no?, la distancia que existe desde el centro de masa hasta cada una, ¿no?, de las esferas, que a su vez también sería igual, obviamente, a la longitud natural del resorte, menos esa compresión, esa delta de x que tiene el valor de x. Y donde también esa deformación total, ¿no?, delta de x igual a x, va a tener que ser la suma, ¿no?, de esas deformaciones componentes de cada sistema masa resorte que en su conjunto es equivalente, ¿no?, al sistema original. O sea que la deformación del sistema masa resorte componente que corresponde a la masa 1, que se puede denotar como delta de x1, más con el mismo razonamiento un delta de x2, va a tener que ser igual a tu delta de x total, que por como se ha visto y por como se ha convenido va a tener que ser igual o va a tener que seguir siendo x, ¿no? Y claro, en general para cada sistema componente del sistema original, ¿no?, esa deformación, por ejemplo delta de x1, va a tener que ser igual a la posición inicial del centro de masa menos la posición final de, claro, la masa M1 respecto al centro de masa, donde estamos tomando esa posición inicial como la posición cuando la longitud se encuentra en su estado natural. Y así también para la deformación que le corresponde al sistema componente, ¿no?, que también le corresponde a la masa M2, que sería delta de x2. Y es fácil ver que si nos ubicamos para la situación en longitud natural, en particular, para un sistema de referencia ubicado en la masa M1, su distancia respecto al centro de masa sería igual a la posición del centro de masa respecto a él. Vamos, que es movimiento relativo nomás. Ahora, no hay ningún problema en hacer escalar la definición vectorial de la posición del centro de masa en este sistema. Luego, para ese sistema de referencia, la posición sería igual a su distancia al centro de masa, que por la definición sería esa ecuación, dado que para esa situación, la longitud está en longitud natural. Y ahora, para la situación final, donde esa distancia que existe entre M1 y M2, que sería la longitud natural, menos esa compresión x, claro, sería esta ecuación de la posición del centro de masa respecto a 1, que también sería la distancia de 1 respecto al centro de masa, porque estamos hablando en una dimensión. Y ahora la deformación que ocurre para ese sistema componente masa resorte de la esfera 1 sería solamente esa pequeña diferencia, ¿no?, que sería también esa ecuación, que es una forma lineal de la deformación. Y análogamente se usa el mismo razonamiento para analizar la otra esfera y se tiene que esa deformación sería también una forma lineal de x. Luego de ello el resto es sencillo, ¿no? Tenemos que x, la deformación, como calculamos inicialmente, es una forma de la velocidad inicial, que es dato v sub 0 para el primer caso. Tenemos lo anteriormente encontrado, también tenemos las constantes de elasticidad que por el módulo de Young y por esa, vamos, relación inversa que existe entre la constante con la longitud también se ha encontrado, y en particular para la situación, ¿no?, modelada como dos sistemas independientes masa resorte, tanto para M1 como para M2, se aplica también, ¿no?, esa conservación de la energía, considerando que no hay ninguna especie de fricción. Luego se hace el reemplazo y se tienen las velocidades con que cada una de las masas, ¿no?, se liberan por su parte del resorte, ¿no? Y bueno, en este caso el problema es algo explícito, pues, ¿no? Lo que podemos hacer es considerar un acercamiento, y como estamos hablando de dos esferas metálicas huecas, y claro, en este caso estamos haciendo una exageración en el grosor de la esfera de radio B, donde estamos tomando el valor de epsilon como el valor de dicho grosor, cosa que estamos expresando que ese grosor es muy pequeño. Ahora bien, lo interesante viene aquí. Lo que pasa es que podemos considerar a esa carga que está dentro, a esa esfera metálica de radio A y cargada con más Q, como una fuente de campo eléctrico que ocupa todo el espacio en el universo. Y claro, en ese contexto el problema prácticamente se reduce a estudiar el comportamiento de ese conductor de radio B sujeto a un campo eléctrico externo. Ahora bien, como sabemos por teoría de conductores, ¿no?, un conductor en un campo eléctrico externo tiende a generar un campo eléctrico en su interior, tal que en la suma vectorial del campo eléctrico externo con el campo eléctrico que está en el interior se anule, de tal manera de que dentro, en este grosor epsilon en particular, analizando el conductor esférico de radio B, no va a existir un campo eléctrico, porque en caso de haberlo, claro, podemos, digamos, escribir dos puntos del campo eléctrico en donde existe una diferencia de potencial y asumir que podría existir una aceleración por parte de una carga libre que está dentro, ¿no?, del conductor. Y en ese contexto también se viola el hecho de que después de un diferencial de tiempo para buenos conductores se encuentra en un equilibrio electrostático donde todas las cargas están en un reposo, digamos, relativo.
Y bueno, así definido, en ese grosor epsilon lo que yo puedo hacer es escribir otra superficie, en particular esférica, que rodee a estas dos esferas, una de radio A y la otra de radio B menos epsilon. Es decir, la cara interior de la esfera, ¿no?, conductora de radio B. Y ahora, considerando que justamente ya se llegó al equilibrio electrostático, en esa superficie gaussiana no debería, detectar un campo eléctrico. Y por tanto, el flujo eléctrico, también debería ser cero. Y así como se define el flujo eléctrico como la integral sobre toda una superficie, en particular en esta superficie gaussiana, de ese producto escalar entre el campo eléctrico de forma vectorial con un diferencial de área también en forma vectorial, pero de la superficie en cuestión, que como sabemos por la ley de Gauss para superficies cerradas, sería igual al cociente entre la carga total encerrada sobre esa permitividad eléctrica, en particular en el vacío que estamos considerando como el medio. Y en efecto, por la superficie gaussiana así dibujada, tenemos que esa carga total que encierra sería, ¿no?, la carga de la esfera conductora de radio A, que es más Q, con esa carga interior de la pared interior de la esfera de radio B. Y así, con este análisis, esa carga de la pared interior de la esfera de radio B sería menos Q. Y en su defecto, como todo ese cascarón esférico no está cargado, su carga es cero, se debe también inducir una carga en la superficie exterior que tendría el valor de más Q, de tal forma de que la suma siga siendo cero. Y se nota, ¿no?, que bajo ese análisis, entonces, esa esfera como que se polariza, tiene una carga, digamos, en la superficie interior y otra en la superficie exterior, y al final funciona como un condensador esférico y de separación epsilon, de tal manera de que se induce un campo eléctrico en dicho condensador que anula vectorialmente al campo eléctrico esparcido en todo el universo, cuya fuente es justamente esa carga más Q, ¿no?, que se encuentra en el interior de la esfera de radio B. Y luego, si se me da por dibujar otra superficie gaussiana también exterior, pero en este caso a todo el sistema, y siguiendo la definición integral del flujo, para dicha superficie gaussiana, si es que se suman, ¿no?, las cargas, vamos a tener que al final la carga total encerrada va a ser Q, y por tanto el flujo sería ese Q sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Ahora, digamos que elegimos, ¿no?, que esa superficie gaussiana sea una esfera, por la simetría esférica y por la conveniencia del vector área para calcular el flujo, vamos a tener que el campo eléctrico vectorialmente va a ser paralelo al diferencial de área como vector. En ese caso, para un R, para una distancia del centro adecuadamente alejada de todo el sistema, vamos a tener que esa integral de superficie va a ser esa multiplicación del campo eléctrico en su valor por el área, ¿no?, de la superficie gaussiana de radio R. Y por haber elegido una esfera, va a ser simplemente el área de una esfera, que sería 4pi por R al cuadrado. Y así tenemos que el campo eléctrico de todo ese sistema sería la carga sobre 4pi epsilon 0 por ese radio al cuadrado. Y ahora, por ejemplo, y guiado de la definición, podemos hallar ese potencial eléctrico en la periferia, ¿no?, en la superficie del sistema, como el trabajo por unidad de carga que debe hacer un agente externo en contra del campo eléctrico para llevar a una carga diferencial de prueba desde el infinito hasta la periferia del sistema en cuestión, o matemáticamente como el negativo de la integral de trayectoria desde el infinito hasta dicho punto, del campo eléctrico producto punto diferencial de camino, que escalarmente se puede definir así, y que su valor converge al valor más Q sobre 4pi epsilon 0b, que sería el potencial, ¿no?, de la superficie del sistema en sí. Y pues claro, podemos hacer lo mismo considerando la Tierra como un conductor, y como sabemos, la Tierra en sí tiene una carga muy pequeña pero un radio muy grande, de tal manera de que ese voltaje va a ser prácticamente cero. Ahora bien, y como dice el problema, si yo conecto a Tierra mediante un cable el sistema en cuestión, lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema conductor, y considerando que pasó un tiempo, digamos, adecuado como para que ese sistema conductor esté en equilibrio electrostático, también por teoría de conductores sabemos, ¿no?, que un conductor cuando alcanza el equilibrio electrostático es prácticamente una superficie equipotencial. Más aún, escogiendo un camino adecuado, matemáticamente es muy fácil demostrar que el potencial de la superficie sería igual al potencial en el interior del conductor en caso haya cavidades, como es en este caso. Ahora, si marcamos como 1 a ese conjunto de esferas concéntricas y como 2 a Tierra, y en particular escogemos el centro de cada una de estas, vamos a tener que para el equilibrio, ese voltaje en el caso 1 va a ser igual al voltaje que en el caso 2. Y como hemos demostrado matemáticamente que existe una diferencia de potencial entre ese conjunto de cascarones respecto a Tierra, necesariamente tiene que haber un flujo de cargas, que van a ser negativas desde Tierra hasta la superficie del cascarón de radio B, pero que antes estaba polarizado. Y claro, como estamos manejando con cargas pequeñas, esa carga, digamos, neta de la Tierra después de ese proceso va a seguir siendo tan pequeña como para que su potencial siga siendo cero. Y así, por la igualdad, la carga final de ese conjunto de esferas conductoras va a tener que ser cero, de tal manera de que en la periferia de la superficie de la esfera de radio B, esa carga más Q que había antes, después de la polarización, va a ser ocupada por una carga menos Q que tuvo que necesariamente haber transitado a partir de ese hilo conductor una vez se conecta con Tierra. De tal manera de que, como dice la C, por inducción, la esfera de radio B se carga con una carga total menos Q, que sería la de la pared interior, y la de radio A queda igual, porque no existe, digamos, una conducción directa a esa carga, ¿no?, a esa esfera de radio A.
Y ahora si recordamos el primer video de física, claro, este problema se ataca de forma concisa y precisa. Como todo motor de corriente continua, tenemos una espira, ¿no?, en un campo magnético, imponemos una dirección de la intensidad de corriente eléctrica, existe un torque, a diferencia del primer video, acá la espira es completa y por tanto hay un giro, una rotación por parte de los dos lados. Es fácil demostrar matemáticamente que ese torque vectorialmente sería el valor de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el vector área, producto cruz, producto vectorial, con pues el vector de inducción magnética. Se define también a la primera componente de ese producto vectorial como el momento magnético con esa letra μ, que también es un vector. Y análogamente a un comportamiento de un dipolo en un campo eléctrico uniforme, claro, se define una energía potencial que también, por su definición, sería el negativo de un trabajo. Y en este caso, por únicamente haber rotación, ese trabajo sería necesariamente producido por el torque, es decir, el torque por ese diferencial de θ, diferencial de ángulo de giro. Ahora también es fácil geométricamente demostrar que existe una relación entre ese ángulo de giro θ con un ángulo, digamos, beta entre ese vector de momento magnético con el vector de intensidad de campo de inducción magnética. Claro, se hace la integral y se puede llegar a una forma explícita de la energía potencial. Se hace la primera derivada, lo igualamos a cero y tenemos, los puntos críticos que serían los puntos de equilibrio. Aplicamos segunda derivada y claro, como sabemos gráficamente, como tenemos en mente, un equilibrio estable está en una vecindad convexa, que serían los valores que hacen a la segunda derivada usando los puntos críticos, positivo. Y en su defecto el equilibrio inestable va a estar en esas vecindades donde hagan a la segunda derivada negativo usando los puntos críticos. Y así podemos, marcar una serie de conjuntos. A partir de ello, claro, el torque sigue, hay un giro neto, el vector de momento magnético va a ser, en ese caso, una vez el giro neto, paralelo con el vector de inducción magnética, y claro, por lo anterior se va a llegar a un equilibrio estable, cosa que ya no va a haber un torque neto y cualquier movimiento va a ser, llevar constantemente a la espira al lugar donde se quedó. Ahora bien, como todo motor de corriente continua, imponemos escobillas y conmutadores, cambia la polaridad, el sentido de la corriente se invierte, ese vector momento magnético va a ser ahora antiparalelo con el campo de inducción magnética, como sigue, imponemos escobillas, equilibrio inestable, una especie de inercia, ligero movimiento y ese equilibrio inestable va a hacer que por completo se dé toda la media vuelta y por tanto vuelve a girar, va a haber otro giro neto por parte de la espira, cambiamos intensidades, aprovechamos ese paralelismo y antiparalelismo entre el vector de momento de inducción con el vector de campo de inducción y el motor de corriente continua lo que va a hacer es, girar. Entonces claro, el torque es el principio básico para explicar el funcionamiento del motor eléctrico. Y ahora, para ese motor de corriente continua ya explicado, no se necesitó de ninguna fuerza mecánica externa que haga, que rote a la espira, sino más bien una fuerza de tipo FEN, una fuerza electromotriz de naturaleza no electrostática, generalmente química, que me imponga esa intensidad mediante un circuito externo al motor en cuestión. Ahora bien, en el caso del generador es full vectores, ahí sí imponemos una fuerza mecánica externa, que imponga a su vez una rotación, una frecuencia angular, cosa que las partículas, hacen una especie de movimiento circular alrededor del eje de rotación. Y por física básica sabemos que esa velocidad lineal va a tener que ser perpendicular al plano que está rotando respecto a un eje. Ahora, para cada partícula, para cada carga, claro, esa velocidad va a formar un ángulo con el vector de intensidad de campo. Aplicamos la fuerza de Lorentz, tenemos una fuerza resultante neta, esa fuerza resultante neta va a traducirse en una intensidad porque va a arrastrar las cargas. Notamos que a medida que la espira va rotando, el flujo también va variando y por nuestro primer video de física que hemos subido, usamos la ley de Faraday-Lenz, se induce una FEN, se demuestra que el ángulo que existe entre ese vector área con ese vector de campo de inducción va a ser ese omega, esa frecuencia cíclica por el tiempo, así definida la ley de Faraday, se hace la derivada, se usa un poco de regla de la cadena para el coseno, y claro, como los materiales en general, para estos casos no son perfectos, existen impurezas, imperfecciones y por tanto hay una resistencia. Y bueno, si tenemos FEN, si tenemos voltaje, resistencia, pues tenemos una intensidad que en particular va a ser la intensidad inducida, así como usamos en el razonamiento del primer video. Aplicamos el razonamiento de la ley de Ohm en forma macroscópica y tenemos que esa intensidad inducida es una forma no lineal de ese W, de esa frecuencia angular. Y así definido tenemos un generador de corriente alterna, dado que esa intensidad no va alternando entre su valor mínimo a su valor máximo. Y así, la esencia de que el sistema funcione como un generador pues es que se necesita obligatoriamente de un campo magnético. Y por tanto la respuesta sería la D.